Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a analizar un poco un instrumento de inversión específico que son las LECAP. Seguramente la han escuchado nombrar y probablemente la estén utilizando. Y vamos a determinar cómo pueden mejorar nuestra estrategia financiera, es decir, cómo pueden colaborar a la hora de armar un plan de inversión. Entre los temas a tratar, vamos a tratar de definir qué son las LECAP, entender cómo funciona este tipo de inversión. Esto, insisto, siempre es muy importante antes de invertir, hacer un esfuerzo por comprender cómo funciona la inversión en la cual nos estamos metiendo. Si solamente invertimos esperando a ver todos los días más pesos en nuestra cuenta comitente, difícilmente podamos hacer una adecuada gestión de las inversiones en bolsa. Entonces, una vez que comprendemos cómo funciona el instrumento de inversión, luego analizamos si ese instrumento de inversión se adecua a nuestro plazo de inversión y a nuestro objetivo de inversión. Todo este análisis lo pueden hacer apoyándose en su asesor de cuenta. En segundo lugar, tenemos que tener muy presente cuáles son los riesgos de la inversión. Todas las inversiones, por muy conservadoras que sean, tienen un riesgo y el mayor riesgo que se asume es cuando se invierte sin comprender cómo funciona la inversión. En tercer lugar, vamos a ver cuándo es oportuno utilizar este tipo de inversión. En cuarto lugar, cómo pueden colaborar dentro de una estrategia de cartera, en nuestro caso específico la cartera fondo de retiro. Y por último, cómo podemos medir la rentabilidad a la hora de invertir en LECAPs. Bien, comenzando por entender en qué consiste este tipo de inversión, podemos hacer una analogía y decir que la LECAP es el plazo fijo de la bolsa. Es muy similar a un plazo fijo y es una gran herramienta para aquellos que están dando sus primeros pasos invirtiendo en bolsa, ya que por lo general están acostumbrados a hacer plazo fijo en un banco o a comprar dólar MEP. Bueno, si van a dar sus primeros pasos en bolsa, un instrumento fácil para comenzar son las LECAPs. Además, le va a resultar muy familiar. Estos instrumentos son emitidos por el Tesoro Nacional de Argentina y están diseñados para captar fondos del mercado. Es decir, mientras que cuando invertimos en una obligación negociable le prestamos a una empresa privada en Argentina, cuando invertimos en una LECAP le estamos prestando al Tesoro Nacional. En pocas palabras, les estamos prestando nuestro dinero al Estado Nacional. El Estado o el Tesoro, con este instrumento, capta fondos del mercado que está en manos de los privados. ¿Para qué capta esos fondos? Bueno, por un lado, para financiar necesidades del Estado, es decir, gastos que tenga que afrontar el Estado, ¿sí? Y por otro lado, este instrumento también sirve para esterilizar la base monetaria, que es un poco lo que se está haciendo en este momento. En este momento el Estado tiene superávit, ¿sí? Por lo tanto no tiene necesidades de financiarse, pero sin embargo emite LECAPs en el mercado y esa emisión tiene más una finalidad de esterilizar la base monetaria, es decir, quitar pesos de circulación, ya que hay un excedente de pesos, y retenerlos en el sistema financiero. ¿Para qué? Para que esos pesos no vayan contra el consumo, elevando los precios y elevando la inflación, o que esos pesos no vayan contra el dólar, lo cual elevaría el tipo de cambio y eso elevaría la inflación. Entonces, esterilizar la base monetaria implica quitar pesos de circulación, ¿sí? Porque tenemos justamente un problema de excedente de pesos por sucesivas emisiones que se han hecho a lo largo de los años. Eso para comprender un poco cuál es la función por parte del Estado a la hora de emitir una LECAP. A nosotros como inversores, bueno, nos va a interesar qué rentabilidad nos puede ofrecer esa LECAP y a qué plazo podemos colocarla. En materia de plazo de inversión, son instrumentos que se colocan por un plazo como mucho a 12 meses. ¿Sí? Son un instrumento de corto plazo. Todo lo que es letras, porque las LECAPs son letras, estamos hablando de préstamos a corto plazo, préstamos inferiores a 12 meses. Su nombre capitalizables, LECAP significa letra de capitalización, se refiere a que generan intereses, como lo hace un plazo fijo, pero esos intereses que se generan de forma diaria se van sumando al capital inicial que hemos invertido, ¿sí? No se nos paga en nuestra cuenta comitente, sino que se suman al capital final y al vencimiento de la LECAP obtendremos el capital más los intereses. Por eso letra de capitalización.
La moneda es pesos argentinos, es un instrumento para invertir pesos. Actualmente, que yo sepa, no hay letras emitidas en dólares. Y hay una variante que se llama BONCAP, que es exactamente lo mismo que una LECAP, solo que el plazo de inversión es mayor a 12 meses. Ya pasa a ser un bono más que una letra, porque las letras son colocaciones por un plazo igual o inferior a 12 meses. Bien, continuando con cómo funcionan las LECAP, como dijimos, ofrece una tasa de interés nominal que se paga al vencimiento. Ese interés se venga de manera diaria, se suma el capital invertido y al vencimiento obtenemos el capital invertido más los intereses devengados a lo largo del periodo. Se llaman letras de capitalización, la tasa se aplica sobre el capital invertido y los intereses generados no se pagan periódicamente, sino que se acumulan junto con el capital hasta el vencimiento. Se genera un efecto de interés compuesto, los intereses se están reinvirtiendo automáticamente dentro de la LECAP. Estos instrumentos se pueden comprar en algunos bancos, no todos, y en casi todos los brokers. Brokers como por ejemplo Balance, PPI e Invius, ¿sí? Este tipo de inversión accedemos por lo general a ella mediante mercado secundario. Casi todas las inversiones que hacemos en bolsa las compramos en el mercado secundario. Esto significa que hay otro inversor, que puede ser un privado o un ente público, que nos está vendiendo la inversión. Otra forma de ingresar a la inversión es mediante lo que se conoce mercado primario. En ciertas fechas preestablecidas, el Estado Nacional o una empresa privada determina que va a colocar deuda y en ese día tenemos que presentarnos, dejar saldo disponible en nuestra cuenta comitente y cargar la orden de que uno desea participar de la colocación primaria. Es decir, la colocación primaria es la primera vez que un instrumento de inversión comienza a cotizar en el mercado. De ahí en adelante, cada vez que queremos ingresar a la inversión, lo hacemos por mercado secundario, es decir, le compramos la inversión a otro inversor que la está vendiendo. También, como todo instrumento de inversión, existe la posibilidad de cancelarla antes del vencimiento. Esto es una ventaja que tienen las LECAP por encima del plazo fijo. En el plazo fijo, si hicimos un plazo fijo a 60 días, tenemos que esperar 60 días, no podemos cancelarlo. Si bien existen plazos fijos precancelables que nos permiten cancelar anticipadamente la inversión, pero esa cancelación anticipada suele tener una penalización ya que nos quita rentabilidad. En el caso de las LECAP, como toda inversión en bolsa, la podemos vender en el momento que queramos. No obstante, yo no lo sugiero por dos cosas. El hecho de venderla de forma anticipada implica pagar otra comisión por volver a operar, mientras que si vamos a finish, si esperamos hasta vencimientos, no pagamos esa comisión. La comisión en las LECAP es reducida porque son instrumentos de inversión a corto plazo. Hoy la comisión en Balance y en PPI está en torno al 0,20%. Y otro inconveniente de vender la LECAP de forma anticipada es que asumimos siempre el riesgo precio, es decir, que el inversor que nos va a comprar la inversión nos quiera pagar un precio inferior al que realmente vale el instrumento. Eso se llama riesgo precio y es un riesgo que no asumimos si esperamos a que el instrumento llegue a vencimiento, ¿sí? Por eso es importante planificar los plazos de inversión para no tener que vender de manera anticipada la inversión y que esa venta anticipada nos pueda llevar a obtener un mal precio de venta. Y finalmente también podemos ingresar a las LECAP mediante fondos de inversión. Los fondos de inversión son simplemente carteras de inversión que los arma un tercero, el gestor del fondo, por lo tanto es lo mismo que si nosotros vamos al mercado y compramos directamente el instrumento. Pero bueno, a aquellos perfiles que no están familiarizados con la inversión en bolsa, les puede resultar más cómodo ingresar a la inversión a través de un fondo. Simplemente se suscriben y los gestores del fondo comprarán las LECAP que crean conveniente. Yo personalmente soy partidario de utilizar los fondos lo menos posible. Me gusta ir y seleccionar el instrumento de inversión por mi cuenta para tener mayor control, es decir, conocer en qué estoy invirtiendo y para obtener una mayor rentabilidad. Bien, el precio de compra de cada nominal, cada unidad de inversión es un nominal. Ese precio de compra de cada nominal
suele ser menor al valor nominal del instrumento. Es decir, cuando compramos una LECAP, estamos pagando un precio con descuento bajo la par, generando una ganancia al recibir el 100% del valor del nominal al vencimiento. Es decir, que nuestra ganancia se genera por comprar cada nominal con un precio de descuento, ¿sí? Al vencimiento ese nominal se paga y se paga al 100% de su valor, es decir, a paridad 100. Por lo tanto, a menor sea el precio de compra de cada nominal, mayor va a ser la rentabilidad que nos va a arrojar la LECAP. Como siempre, en todo instrumento de inversión en bolsa, el precio de compra determina la rentabilidad. Entonces, tenemos situaciones que hacen que los precios de la LECAP suban o que los precios de la LECAP bajen. Si hay una suba de inflación, por ejemplo la inflación mensual que publica el INDEC, si ese dato muestra un deterioro, vemos que la inflación está subiendo, genera una baja en el precio de compra de cada nominal de la LECAP y esa baja en el precio de compra nos permite obtener una mayor rentabilidad. ¿Por qué tenemos que obtener una mayor rentabilidad? Bueno, porque la inflación está subiendo, ¿sí? Entonces, cuando el mercado ve que el dato de inflación se deteriora, que sube, los precios de los nominales de la LECAP tienden a bajar. De esa forma, el nuevo inversor adquiere un precio menor y una rentabilidad mayor que va a compensar una inflación a futuro mayor. Con la misma lógica, si baja la inflación, es decir, el dato de inflación mejora, los precios de los nominales de cada LECAP suben, ¿sí? Hay mayor interés por invertir en tasa fija porque la inflación está bajando. La tasa fija funciona cuando la inflación es baja, porque de esa forma nos aseguramos que no nos van a licuar. Pero ¿qué pasa? Como la inflación está bajando, hay mayor interés por invertir a tasa fija, ese mayor interés genera mayor demanda y la mayor demanda hace subir el precio de las LECAP. Esa suba de precio hace que la rentabilidad de las LECAP baje. Por lo tanto, podemos ver que en la medida que baja la inflación, la rentabilidad de las LECAP va bajando, ¿sí? Hay mayor demanda de LECAP, suben los precios y mayor precio es menor rentabilidad. Por otro lado, cuando bajan las tasas de referencias de los plazos fijos, actualmente está en torno a un 30%, hubo una nueva baja, eso genera un mayor incentivo por invertir en LECAP, porque ahora el plazo fijo rinde menos, bueno, me paso a una LECAP. Esa mayor demanda por LECAPs hace subir el precio de cada nominal y nuevamente una suba de precio hace bajar la rentabilidad que nos ofrecen las LECAP. Por eso, en la medida que las tasas de referencia de los plazos fijos van bajando, podemos observar que las tasas de las LECAP también van bajando. No obstante, como pasa actualmente, la tasa de la LECAP es superior a la del plazo fijo y sigue siendo atractivo la inversión en LECAPs. Bien, aquí les traigo una captura de pantalla. Esta información la suelen compartir los brokers, donde vemos todas las LECAPs que están vigentes en este momento. Podemos ver que el ticker comienza con una S. Cuando comienza con una S estamos en presencia de una letra de capitalización. El 17 indica el día en que vence, la E hace referencia al mes, en este caso enero, y el 5 hace referencia al año 2025. Es decir, estamos en una LECAP que vence el 17 de enero del 2025. ¿Qué quiero que vean acá? Que el precio al que se ofrece en el mercado, esto es el precio por cada 100 nominales, ¿sí? Es de 125 pesos. Y que al vencimiento, es decir, al 17 de enero, a finish, a vencimiento, esos 100 nominales valen 131 pesos. Entonces, ahí está la diferencia entre valor al final y precio de compra. Esa diferencia es nuestra ganancia y por ende nuestra rentabilidad. Lo que hace este cuadro es, a este precio de compra al día de hoy, considerando que al final vale 131, vas a obtener una TNA, es decir, una tasa nominal anual del 36% en pesos. Considerando que un plazo fijo está en torno a un 30, podemos ver que una LECAP tiene mayor rentabilidad que un plazo fijo tradicional. Bien, también podemos ingresar al sitio que es público y gratuito, Docta Capital. En la descripción de este video van a encontrar el link para acceder. También nos informa datos como la TNA, podemos ver en este caso es la S30
J5 hace referencia a la letra que vence el 30 de junio del 2025, tiene una TNA del 34% anual en pesos. Si consultamos las tasas de los plazos fijos en la página del Banco Central, vemos que para Banco Nación la tasa de referencia es un 30 y ahí podemos ver que la rentabilidad que ofrecen actualmente es mayor y la idea es que siempre la rentabilidad sea mayor a la de un plazo fijo. Otro dato interesante que podemos ver es la tasa efectiva mensual, ¿sí? Dijimos que las letras de capitalización van reinvirtiendo automáticamente los intereses, por lo tanto hacen el efecto de interés compuesto. Entonces, este dato, tasa efectiva mensual, es interesante para saber si le vamos a ganar a la inflación. Esto significa que mensualmente vamos a obtener una rentabilidad final del 2,85%. Por ende, si nosotros conocemos que la inflación estará en torno a este valor o a valores inferiores, vamos a obtener una inversión que nos va a dar cobertura frente a la inflación. De hecho, de aquí en adelante se estima que la inflación mensual sea inferior a un 2,8, por lo tanto, en principio, podemos decir que invertir en la letra que vence el 30 de junio del 2025 nos va a permitir conservar el poder adquisitivo de nuestros ahorros. ¿Por qué digo en principio? Bueno, porque la planificación económica puede fallar y la inflación se puede disparar, ¿sí? El hecho de que se espere que la inflación va a bajar no significa que efectivamente va a acontecer. Si tomamos una LECAP con vencimiento un año, esta vence el 15 de diciembre del 2025, podemos ver que la tasa efectiva anual es de un 37%. Si consultamos la inflación esperada para los próximos 12 meses en la página del Banco Central, actualmente es del 30%. Por lo tanto, este instrumento es sumamente positivo porque nos da un 7% por arriba de la inflación. Le estamos ganando a la inflación. Ahora bien, nos vamos a quedar atados a la tasa fija durante 12 meses y durante 12 meses en Argentina pueden pasar muchas cosas que hagan que la inflación comience a subir. Dato no menor, durante el 2025 va a ser un año electoral y durante los años electorales suele haber bastante incertidumbre. Por lo tanto, yo personalmente no tomaría una LECAP a 12 meses considerando que hay un año electoral y considerando que todavía no sabemos si el plan económico efectivamente se va a consolidar. Bien, pasando al análisis de riesgos, el principal riesgo de las LECAP es el riesgo del soberano, es decir, lo emite el Estado Nacional y el Estado Nacional es un mal pagador, tiene malos antecedentes. El riesgo principal cuando lo emite el gobierno, bueno, es el riesgo de default, incumplimiento de pago. Este riesgo también lo tienen las obligaciones negociables. Hay empresas que entran en cesación de pagos. Actualmente estuvo el caso de Red Surcos. Entonces siempre hay un riesgo cuando prestamos dinero, ¿sí? Ahora bien, hay mitigantes, hay situaciones que hacen que este riesgo se reduzca significativamente. Por un lado, las LECAP son instrumentos de corto plazo. Cuando vamos a corto plazo el riesgo se reduce porque en un plazo menor hay menos probabilidades de que acontezcan hechos negativos, mientras que en el largo plazo hay mayor probabilidad de que acontezcan hechos negativos, ¿sí? El segundo mitigante es que el Estado, a diferencia de una empresa, tiene la capacidad para emitir pesos. Entonces, en última instancia, si no puede cumplir con los vencimientos de la deuda, bueno, o rolea la deuda, es decir, toma nueva deuda para cancelar la deuda actual, o bien emite pesos. No es lo que corresponde, pero es una herramienta más que tiene a disposición. Y no es una herramienta menor. Y actualmente otro mitigante muy importante es que el Tesoro tiene superávit. En un entorno de superávit no debería haber problema para pagar la deuda nominada en pesos, como las LECAP y los bonos SER. Y por otro lado tenemos lo que se llama el riesgo macroeconómico, que es lo que hablábamos recién, el riesgo a que se licúe la inversión. El plan económico no funciona como se esperaba, el dólar comienza a subir, la inflación comienza a acelerarse, entonces la inflación en lugar de ser un 30% anual como se espera o un 20%, termina siendo de un 50%. Estamos en una LECAP a tasa fija del 35% que en su momento no servía, pero ahora como la inflación es del 50, se nos ha licuado la inversión. Por eso, personalmente, no duermo tranquilo invirtiendo en una LECAP a 12 meses, porque en 12 meses pueden pasar muchas cosas. Invertimos en LECAP, pero por plazos más breves, inferiores a 6 meses.
Bien, pasando a cuándo utilizarlas, cuándo es oportuno utilizar este tipo de instrumento. Como siempre, y me canso de repetirlo, va a depender del plazo de inversión y del objetivo del inversor. Su papel como ahorristas inversores es definir, en base a su planificación financiera, en base a sus necesidades, con la mayor precisión posible, el plazo durante el cual van a estar invertidos y el objetivo que buscan a la hora de invertir. Entonces, si yo tengo un dinero disponible por solo 30 días, la herramienta por excelencia es el plazo fijo. Esto de que el plazo fijo no sirve, yo no comparto esa teoría porque todos los instrumentos de inversión son herramientas, ¿sí? Y el uso de cada uno va a depender de nuestras necesidades. A 30 días, el instrumento ideal es un plazo fijo, ¿sí? Ahora, si yo puedo mantener liquidez por un plazo mayor a 30 días, ahí sí se hace interesante invertir en una LECAP justamente porque nos va a dar una TNA, una rentabilidad mayor a un plazo fijo. Sugiero que cuando invertamos en LECAP, el mínimo ideal son 3 meses para optimizar el gasto de comisión. La comisión se cobra indistintamente el plazo de inversión. A más corto el plazo de inversión, mayor impacto tiene la rentabilidad, mayor impacto tiene la comisión, el gasto de comisión en la rentabilidad. Ese impacto es negativo porque es un gasto la comisión, ¿sí? Entonces, si nosotros invertimos a 5 años y pagamos una comisión del 1%, el impacto de la comisión a lo largo de 5 años es del 0,20 anual, ¿sí? Si vamos a invertir en una LECAP, cuantos más meses estemos invertidos, más se diluye el gasto de la comisión. No obstante esto, tengan presente que cuando compramos una LECAP, la comisión no es del 1% ni del 0,6%, es del 0,20%, tanto en balance como en PPI, ¿sí? Bien, y se sugiere, yo personalmente sugiero, invertir en LECAP por plazos hasta 6 meses, no más de 6 meses, ¿sí? Porque más de 6 meses en Argentina es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Si vamos a invertir por un plazo mayor a 6 meses, yo sugiero para dormir tranquilo tomar cobertura SER, es decir, cobertura inflacionaria, que nuestra rentabilidad dependa de la evolución de la inflación, ¿sí? Para no tener ese riesgo de licuación, ¿sí? Bien, y son un instrumento idóneo, adecuado, cuando estamos armando un presupuesto que está destinado a enfrentar gastos en pesos, ¿sí? Caso contrario, si estoy armando un presupuesto que está destinado a enfrentar una inversión en dólares, como comprar un terreno o viajar al exterior, directamente compro dólar MEP o busco algún bono hard dólar que mi capital y mis intereses estén expresados en dólares, porque esa es la moneda que voy a utilizar a la hora de consumir mi presupuesto. Fíjense en lo importante que es la planificación previa de la inversión. Comprar inversiones en bolsa es muy fácil, pero el trabajo grueso de un inversor está en la planificación previa. Y también las LECAP pueden servir para armar un fondo de emergencia. Son útiles cuando estamos en periodos de estabilidad cambiaria, justamente porque no se licúan por efecto de evaluación. El año pasado, que estábamos en una constante tensión cambiaria, utilizábamos fondos de inversión que ajustan por dólar MEP. Hoy, en un periodo de estabilidad, bueno, podemos usar las LECAP para armar un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es muy importante en toda planificación financiera porque ante cualquier imprevisto que siempre surgen en la vida cotidiana, si no tenemos un fondo de emergencia al cual recurrir, vamos a tener que desarmar una inversión a largo plazo con el riesgo de salir perdiendo por venderla de forma anticipada. Y para armar un fondo de emergencia, lo ideal, por practicidad, es utilizar acá los fondos de inversión que invierten en LECAPs. También hay fondos de inversión que me gustan más, que hacen un mix entre LECAPs, tasa fija en peso, y bonos SER, es decir, tasa ajustada por inflación. Actualmente el fondo Balance Capital Ahorro tiene esta combinación entre LECAPs y bonos SER. Por eso lo estoy sugiriendo para armar fondos de emergencia. La finalidad del fondo de emergencia no es maximizar la rentabilidad, sino que la finalidad es rentabilizar fondos disponibles, tratando de que esa rentabilidad sea lo mayor posible, pero tener ese dinero fácilmente disponible si surge una emergencia.
En la descripción de este video también van a encontrar una presentación que se hizo sobre bonos SER, cómo funcionan. Aquellos que les interesen conocer este tipo de inversión, se los sugiero ya que son sumamente útiles en Argentina, ya que Argentina es un país con alta inflación y por lo tanto en ninguna cartera de inversión puede faltar la participación en bonos SER. Bien, como siempre, antes de continuar les dejo mis datos de contacto para todos aquellos que necesiten armar un plan de inversión o bien organizar su estrategia de inversión. Personalmente trabajo con PPI, con Balance y con InView, y los datos personales también los pueden encontrar en la descripción de esta presentación. Pasando al cuarto tema, cómo las LECAP pueden colaborar en una estrategia de cartera de inversión. Por un lado vimos que las LECAP pueden ser utilizadas con una finalidad específica. Por ejemplo, me voy de vacaciones a mitad de febrero, ya tengo el presupuesto armado. Bueno, como no lo voy a utilizar por 2 meses, la LECAP es un instrumento adecuado, idóneo, ya que nos va a permitir obtener una mayor rentabilidad que el plazo fijo tradicional y a la vez porque estamos en una situación de estabilidad cambiaria. No tendría sentido salir a comprar dólares que luego al momento de venderlo pueden tener una cotización igual o inferior. Ahora bien, cuando armamos carteras de largo plazo, la cosa cambia. ¿Qué funciones puede cumplir la LECAP dentro de un portafolio de inversión? Por un lado, la función de liquidez, mantener liquidez dentro de la cartera. Nos permite alojar transitoriamente aportes, esos aportes que hacemos todos los meses a la cartera, aportes que no puedan ser aplicados a otro tipo de inversión por falta de oportunidades atractivas. Actualmente, 2024 es un año donde los mercados han subido mucho. Todas las inversiones que estamos utilizando no tienen un precio muy atractivo de compra, por lo tanto, no tiene sentido apurarse a ingresar a precios elevados. Para no dejar ese dinero parado, sin producir, lo alojamos en LECAPs de corto plazo, a 2 meses, 3 meses como mucho, para optimizar el uso de la comisión. Tenemos que tener mucho cuidado, vigilar si la estabilidad cambiaria va a continuar, porque las LECAPs, a diferencia de los bonos SER o de las obligaciones negociables o del CDR, no tiene cobertura, es tasa fija en pesos. Vamos a ganar lo mismo tanto si la economía marcha bien como si la economía marcha mal. Y ahí es donde tenemos el riesgo de licuación. También sirve para estabilizar la volatilidad de una cartera, es decir, que ese valor total que ustedes ven en la cuenta comitente, que fluctúa al alza y a la baja permanentemente, que esa fluctuación no sea tan agresiva, ¿sí? Que sea más estable. Entonces, diversificar en LECAPs, además de armar liquidez, permite atenuar la volatilidad que generan otros instrumentos de inversión que están en la cartera, como son los CDRs, los bonos soberanos, que tienen una volatilidad similar a una acción, y las acciones argentinas. Y también permite atenuar la volatilidad que genera la fluctuación del tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio sube o baja, la cantidad de pesos que vemos en cartera también se modifica. Y por otro lado, y muy importante, actualmente permiten potenciar la rentabilidad de la cartera. La cartera fondo de retiro tiene como objetivo incrementar un capital medido siempre en dólares, porque lo pensamos a muy largo plazo, ¿sí? Entonces, en periodos de estabilidad cambiaria, las LECAP permiten hacer lo que ya saben que es el carry trade, ¿sí? Esto de acumular pesos gracias a los intereses de vengado y luego el capital invertido más los pesos, al dolarizarlos podemos comprar una cantidad de dólares mayor que al momento inicial porque el tipo de cambio está estable o a la baja. Entonces, si se dan las condiciones macroeconómicas, como está pasando actualmente a lo largo de todo el 2024 y aparentemente el 2025, si todo sale bien, esto debería continuar. Si se dan las condiciones macroeconómicas para sostener un dólar estable, permite realizar carry trade. ¿Cuáles son las condiciones actuales que permiten un dólar estable? Bueno, tenemos cepo, hay controles cambiarios, por lo tanto hay que estar muy atento si en algún momento el equipo económico abre el cepo, cómo se va a comportar el tipo de cambio, ¿sí? Por eso que en la medida que pasa el tiempo vamos reduciendo la participación en LECAP, porque en la medida que se tienda a eliminar los controles cambiarios, bueno, hay que ver cómo reacciona el dólar.
También tenemos superávit, eso contribuye a la estabilidad cambiaria. No hay emisión, también contribuye a la estabilidad cambiaria. El propio carry trade que hacen los inversores le quita presión al dólar, porque hoy no hay interés por dolarizar, sino hay interés por hacer tasa fija en pesos. Por ende hay menos demanda de dólares. Eso también contribuye a estabilizar el tipo de cambio. Pero hay que tener cuidado que si en algún momento ese carry trade se desarma, bueno, toda esa pelota de pesos, toda esa masa de pesos, ¿hacia dónde va a ir? ¿Va a ir a la inversión? En ese caso sería positivo. Ahora, si va a ir contra el dólar, bueno, hay que ver si hay dólares suficientes para que se pueda abastecer la demanda de dólares. Actualmente también hay oferta de venta de dólares en lugar de demanda. ¿Por qué? Porque las empresas exportadoras toman préstamos en dólares a través de obligaciones negociables y luego, una vez que obtienen esos dólares, lo tienen que vender para hacerse de los pesos y afrontar los compromisos de pago. Entonces, que las empresas tomen préstamos en dólares contribuye a que haya mayor oferta de venta de dólares. Y por último, porque el gobierno ha logrado anclar las expectativas. Fue muy firme en su palabra y dijo, la inflación va a bajar, no voy a devaluar. Ha pasado prácticamente un año y se ha mantenido fiel a esa postura y por lo tanto el mercado comienza a creer en el plan del equipo económico. Eso implica anclar las expectativas, ¿sí? Por supuesto, hay que ver qué pasa a lo largo del 2025. Bien, y a continuación le vuelvo a traer un print de pantalla sobre el seguimiento del carry trade que se hacen sobre algunas posiciones del LECAP a modo de testigo. Podemos ver, por ejemplo, que la próxima LECAP a vencer, que se va a cerrar, es la del 13 de diciembre, ¿sí? Cada vez que una LECAP vence, aseguramos la ganancia en dólares, es decir, no renovamos la LECAP, sino que la dolarizamos. Cuando hablamos de dolarizar, no implica comprar dólar MEP, porque comprar dólar MEP no es una inversión, es una moneda, sino que la dolarizamos comprando una inversión que está expresada en dólares. Vemos que la LECAP que vence el 13 de diciembre se comenzó con un monto inicial de 418.000 pesos y el monto final a obtener es 451.000 pesos. Se inició con un tipo de cambio de 1.170 y el tipo de cambio ahora está en 1.058. Entonces, la suma de los intereses ganados más un tipo de cambio bajado nos arroja una rentabilidad en dólares sumamente elevada. En este caso, un 19% en dólares en tan solo 65 días, 2 meses. Ustedes piensen que en un entorno normal, donde no se da el carry trade, de promedio sacamos un 8% anual en dólares con una obligación negociable, ¿sí? Mientras que acá estamos sacando casi un 20% en 2 meses, ¿sí? Hay que tener cuidado porque en algún momento nos puede sorprender un salto cambiario, por eso que las LECAP que van venciendo vamos tomando la ganancia, la vamos asegurando y la pasamos a inversiones en dólares. Vemos que tenemos el historial, se hizo con la LECAP de octubre, se hizo con la LECAP de noviembre, en noviembre se obtuvo un 27% y ahora lo vamos a hacer con la LECAP de diciembre. La próxima va a ser el 31 de enero y así sucesivamente. También se hizo un tema, una presentación sobre cómo potenciar las inversiones, que fue la presentación de la semana pasada. También pueden encontrar el link en la descripción de este video, donde vimos cómo hacer esa doble función de proteger la inversión, pero al mismo tiempo no ser tan conservador y potenciarla. Una forma de potenciarla es a través del carry trade. Bien, y acá les traigo la composición actual de la cartera que se propone. Y lo que remarco es que vamos reduciendo la exposición al LECAP a medida que el carry trade pierde atractivo. Actualmente se actualizó la participación en LECAP y la reducimos a un 15%. Comenzamos a mediados de año teniendo un 25% en LECAP, luego la bajamos a un 20% y ahora la bajamos a un 15%. ¿Por qué? Porque el carry trade va perdiendo atractivo, ya no hay más margen para que el dólar siga bajando y las tasas de la LECAP, si la inflación sigue bajando, se van a ir reduciendo. Por lo tanto, la ganancia que va a arrojar el carry trade va a ser cada vez menor. Y en contraposición, vamos reduciendo la participación en LECAP, pero vamos ampliando la participación en bonos SER para tener cobertura o mayor cobertura. ¿Por qué queremos mayor cobertura? Bueno, porque 2025 va a ser un año electoral. En agosto van a ser las PASOs, salvo que se eliminen, y en octubre van a ser las elecciones. Por lo tanto, mucho tiempo antes, quiero que la cartera llegue con una cobertura
lo mayor posible por si se genera algún tipo de incertidumbre a través de un resultado electoral que no sea favorable al gobierno. Bueno, y por último vamos a pasar a un ejemplo de cómo calcular la rentabilidad cuando invertimos en LECAP. Acá les traigo una captura de pantalla de una comitente de un cliente donde utiliza la LECAP para alojar su capital de trabajo que proviene de su comercio. Entonces, a lo largo del tiempo va haciendo diferentes aportes a LECAPs. Utiliza los vencimientos que él considera oportuno en base a sus necesidades. Actualmente tiene 3 LECAPs, una con vencimiento diciembre, otra con vencimiento mediados de enero y otra con vencimiento fin de enero. ¿Qué pasa? Que fue haciendo sucesivas colocaciones. En cada colocación la rentabilidad depende del precio de compra y esa rentabilidad va variando. Entonces, bueno, él me plantea, ¿cómo puedo saber yo en la LECAP que finaliza, por ejemplo, el 31 de enero, cuál es la rentabilidad final promedio que me van a dar todas las colocaciones que hice? Bueno, aquí podemos hacer un cálculo muy simple ayudándonos del Excel. Si vemos en la pantalla del broker, vamos a necesitar este dato, cantidad de nominales que tenemos invertido en esa LECAP, por ejemplo la del 31 de enero, el valor inicial, es decir, la suma de todos los aportes que hemos hecho a la inversión, y la cantidad de días que hace que estamos dentro de la inversión. Bien, y aquí en el Excel vamos a explicar, por ejemplo, para la LECAP que vence el 31 de enero del 2025, cómo podemos obtener la rentabilidad. Ponemos primera línea, fecha de análisis, lo analizamos el 5 de diciembre del 2024, vencimiento de esta LECAP, 31 de enero del 2025. ¿Cuántos días ya transcurrieron dentro de la inversión? 7 días. Entonces, ¿cuál es el plazo que estamos dentro de la inversión? El plazo total son 64 días. Hacemos la fila B menos la A, es decir, fecha de vencimiento menos fecha de análisis, cuántos días faltan hasta vencimiento, y le sumamos los días que ya han transcurrido. De esa manera obtenemos el tiempo total, la cantidad de días totales que estamos dentro de la inversión. Luego colocamos la cantidad de nominales que hemos adquirido, en este caso 30.607.520 nominales, y a continuación en la fila E, cuánto vale cada nominal al vencimiento de la LECAP. Vemos que la LECAP que vence el 31 de enero del 2025, a vencimiento cada nominal vale 172 pesos. Esta cifra está expresado para el equivalente a 100 nominales, por lo tanto un nominal vale 1,72 pesos. Traslado este valor a esta fila, valor a finish, valor a vencimiento, y de esa forma, a continuación lo que hago es multiplicar la cantidad de nominales que compré por el valor que van a tener a vencimiento, entonces sé que al vencimiento me van a acreditar entre capital invertido más intereses 52.843.000 pesos. ¿Sí? Hago la fila D por la fila E. La fila D es la cantidad de nominales por la fila E, valor de cada nominal al vencimiento. Luego en la fila G coloco el monto inicial, el total que he invertido, y luego por diferencia obtengo la ganancia. ¿Sí? Fila F menos fila G. ¿Sí? Total a recibir al final menos capital invertido es mi ganancia nominal. Voy a ganar, en este caso, 3.157.000 pesos. Esos 3.157.000 pesos en un lapso de 64 días representa una ganancia del 6,36%. Por lo tanto, ya a ojo podemos ver que le hemos ganado a la inflación, porque la rentabilidad mensual equivale a un 3% y se estima que de aquí a diciembre y enero la inflación mensual esté por debajo del 3%. Y luego, para facilitar el análisis de rentabilidad, lo que hacemos es traducir esta rentabilidad que corresponde a un plazo de 64 días, la anualizamos, la llevamos a 365 días. Si anualizamos esa rentabilidad, equivale a una renta del 42%, ¿sí? Que es superior a lo que ofrece un plazo fijo, actualmente en un 30%. Acá también les dejo las fórmulas de cálculo. Para obtener la rentabilidad del periodo hacemos fila F, es decir, total a recibir, sobre fila G,
es decir, sobre el capital inicial, y le restamos 1 para obtener cuánto se incrementa nuestro capital invertido. Y para anualizar, bueno, el cálculo es un poquito más complejo. Hacemos 1 más la fila H, es decir, la rentabilidad del periodo, elevado a 365 días dividido fila I, que es el plazo que hemos estado invertidos. Y finalmente restamos 1. El cálculo es un poco más complejo, pero si lo volcamos en una planilla de Excel se facilita su ejecución. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda pueden hacer la consulta por WhatsApp si tienen cuenta asesorada conmigo, y si no la tienen, bueno, se pueden contactar para conocer la propuesta. Les agradezco por su tiempo como siempre y nos vemos en la próxima presentación.